Colectivo Delfos presenta. Muy bien, muy buenas tardes a todos, buenas tardes, buenos días. Estoy aquí con la escritora Raquel Castro. Ella es de Ciudad de México, nació en 1976, es periodista también y promotora cultural. En 2012 obtuvo el premio de novela juvenil Gran Angular con su primera novela Ojos llenos de sombra, y en 2022 una mención especial en los premios de la Fundación Cuatro Gatos con el libro de cuentos El ataque de los zombies, parte 1500, publicado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en su primer colección de literatura juvenil Hilo de Aracne. Otras de sus obras son las novelas juveniles Exiliados del 2013, Lejos de casa también de 2013, Dark Doll 2014, Un beso en tu futuro 2017 y El método infalible para ligarte a quien tú quieras 2021. El ensayo Cambiamos para ser más como somos 2017 y los libros de cuentos Playlist 2024 y Pirañas del Mundo Unidos 2017. Con Alberto Chimal escribió el manual de escritura Cómo escribir tu propia historia en el 2018 y la novela El Club de las Niñas Fantasma 2021. Actualmente mantiene un canal de YouTube de literatura y divulgación, que lo pueden encontrar como Raquel y Alberto MX. Y, perdón, al revés, Alberto y Raquel MX, ese fue mi error. Y su propia bitácora literaria en www.raxi.com. Eso es. Muchas gracias, Raquel, por darnos esta oportunidad a Colectivo Delfos para hacer esta entrevista. Y bueno, voy a empezar la entrevista tengo unas preguntas preparadas. La primera es, ¿cuál es tu opinión de la fantasía y ciencia ficción mexicana actual? Por ejemplo, en literatura, cine, artes plásticas. ¿Cuáles crees que son como nuestros fuertes y dónde crees que a lo mejor nos falta desarrollo? Bueno, primero, muchas gracias por venir hasta acá para la entrevista. De verdad, estoy muy contenta de estar con ustedes. Y, pues yo siento que hay una falsa creencia de que en México no hay literatura fantástica, ciencia ficción. Y me parece muy interesante cómo lo preguntas, en diferentes artes también, no solo en literatura. Yo creo que sí hay, y está en muy buen estado, muy sana, porque se alimenta de nuestras creencias, digamos, tradicionales, leyendas como La Llorona, todas estas historias de fantasmas que se aparecen, ya sabes, ¿no? En los baños de las escuelas o en edificios públicos, y se fortalecen con la literatura que hay o con las artes que hay de otros tiempos también. Entonces, por ejemplo, ahorita, por una parte, se alimenta de estas creencias, de las leyendas coloniales, de lo que hemos leído en autores de otras épocas como Francisco Tario o Amparo Dávila, y todo junto va dando como resultado una imaginación muy poderosa y muy difícil de encasillar, que yo creo que eso es algo muy importante. A diferencia de los países que llamamos del norte global, ¿no? O que antes eran primer mundo, México es más víctima que usuario, por ejemplo, de la tecnología. Entonces, la relación que generamos en la ficción con este tipo de elementos me parece más incisiva, más contestataria, más rebelde que la que se hace en otros países, ¿no? Donde sí creen que la tecnología está a su servicio y nosotros decimos, no, tenemos que estar siempre a las vivas porque en cualquier momento todo falla, ¿no? Entonces, ¿tú crees que sí ya existe una escena de fantasía y ciencia ficción en nuestro país? Sí, lo que pasa es que se me hace chistoso. En los años 90, por ejemplo, hubo una escena muy fortalecida, ¿no? Había encuentros de ciencia ficción, por ejemplo, había eh, convenciones de fantasía, pero ahora mucho de lo que antes eran encuentros
físicos se han ido a lo digital. Entonces parecería, aparentemente, que no hay una escena como tal, porque dices, bueno, ¿dónde se reúnen, no? Los punks se juntan en el Chopo, los darks, ¿no? Pero, y los cienciaficcioneros, ¿dónde? O los fantasistas, ¿dónde? Y de pronto descubres que hay sitios web o en las propias redes sociales donde hay foros y ahí nos estamos retroalimentando y, y son otro tipo de escenas, pero que sí están. Y nos encontramos cada cierto tiempo pues con revistas, fanzines, sitios web, autores y autoras, artistas gráficos, que están explorando otras formas de ¿cómo le dicen ahora? De obra no mimética, ¿no? O sea, que no es realista, pero que ahí está. Ok, gracias. Y bueno, ¿cuáles serían, por ejemplo, así en general, tus autores favoritos de fantasía y ciencia ficción a nivel general y luego a nivel nacional? Sí, bueno, mira, digamos, de los primeros autores y autoras que yo conocí y que me marcaron muy profundo, pero que además, como no estudié letras, para mí eran igual de importantes, o sea, no aprendí como a jerarquizar y decir, este es un autor de primera línea, este es de segunda, o alguna cosa así. En cuanto a fantasía, que a mí me gusta más como una definición más amplia, ¿no? Todo esto, no solo la alta fantasía tipo Tolkien, que adoro a Tolkien, sino también todo lo weird, donde se va introduciendo el elemento sobrenatural o fantástico en algo aparentemente cotidiano y real, y cuando te das cuenta ya estás en un territorio inexplorado, ¿no? Como Lovecraft, no sé. Que además, ¿qué es? Ciencia ficción, fantasía, horror cósmico, ¿no? Pero bueno, que se mezcla todo. Entonces, de los primeros que leí, sí, fue Tolkien, ¿no? Y dije, wow, yo quiero vivir en este mundo. De hecho, de las primeras cosas que traté de escribir fueron fanfics del Señor de los Anillos, como para meterme a vivir en ese universo. Pero a la par yo leía a Miguel Ende y me parecía también una cosa fabulosa, ¿no? Por ejemplo, La historia interminable, Momo, o sea, eran historias que me fascinaban. Y al mismo tiempo soy muy fan del horror sobrenatural y uno de mis autores favoritos es el escritor belga Jean Rey, que tenía unas cosas que además lo leí por accidente porque la editorial Aguilar publicó un libro de él de relatos sobrenaturales en su colección de libros de detectives. Entonces, pues me leía Sherlock Holmes, leía Ellery Queen y de repente saco el siguiente libro y era Jean Rey y traía cuentos de vampiros y de calles que solo una persona puede ver y una casa que se come a la gente y para comunicarse con su dueño le proyecta pedazos de canciones. Está rarísimo, ¿no? Entonces digamos que en general de esos autores son muy, muy queridos para mí. Y Borges, por ejemplo, ¿no? Y me acuerdo que el primer cuento que leí de Borges fue Los Inmortales, El Inmortal, perdón, y estaba en una antología donde venía un cuento de Zelazny que se llama Divina Locura. Entonces para mí eran los dos, ¿no? Así, Borges, Asimov, Zelazny, todos juntos, ¿no? Y de lo que se hace en México, pues, híjole, hay autores y autoras que me parecen formidables, ¿no? Por ejemplo, entre los, bueno, no, te iba a decir entre los más jóvenes, pero no, ya hay todavía más jóvenes. Por ejemplo, Ileana Vargas, Enrique Urbina, que yo los veo muy jovencitos, ¿no? Que digo, mira, estos niños ya escriben y ya son adultos, ¿no?
Bev, por ejemplo, que a mí me gusta mucho sus cuentos, aunque se ha ido más por el lado de las novelas y más como por pues la novela negra y la ciencia ficción, pero tiene unos cuentos. Ay, tiene uno en particular de una maestra que es un alien, que es buenísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, me gusta mucho Verónica Murguía, que tiene esta cosa como de la fantasía, la alta fantasía con dragones y una investigación histórica muy acuciosa de cómo era realmente la Edad Media. Entonces lo va mezclando todo. Y pues, ¿qué te puedo decir? Por ejemplo, Alberto Chimal. Pero que conste que lo leí antes de que fuéramos pareja. Entonces, lo leí y dije, wow, este tipo está bien loco. ¿Cuál fue tu primer libro que leíste de él? Leí Gente del Mundo. Y había en particular, porque ese libro tiene una cosa que a mí me encanta, que se supone que hay ilustraciones que se perdieron y están nada más descritas, ¿no? Y hay una falsa ilustración donde está una cabeza flotante asomada a una recámara. No, bueno, a mí me quitó el sueño, eso sí. Ya a la hora de dormir volteaba a la ventana así como, uy, qué miedo, ¿no? Otro autor que siento que está loquísimo y que hace cosas muy difíciles de clasificar es Edgar Omar Avilés, ¿no? Por ejemplo. Y pues luego leo autores todavía más jóvenes como Lourdes Laguarda, Atenea Cruz, y creo que hay muchísimos más. O sea que hay tantos y tantas buenos autores en México y que es cosa de que te los recomienden y empezar a leerlos nada más, ¿no? Entonces sí estamos, o sea, no nos falta. Qué bueno. Hace un momento platicabas de que tus estudios formales no fueron de letras. Hay como de repente esta, pues sí, polémica sobre si se necesita para dar talleres o clases de creación literaria una carrera formal. ¿Qué opinas? Mira, yo creo que cuando se dio esa polémica, hubo como que estamos en una época muy polarizada, donde la gente se mete a redes ya con la espada desenvainada, lista para interpretar del peor modo posible lo que dicen los demás y pelearse a morir, ¿no? Esa polémica hace poquito empezó porque una académica, Alejandra Amato, hizo un comentario al respecto. Y creo que ella se refería más bien a la cuestión académica, precisamente, la onda de hablar de literatura comparada o pues sí, estudios literarios, que cómo daba a alguien clases de eso sin haberlo estudiado. Pero no se refería ella tanto a la creación y creo que en sí, la creación es otro rollo. O sea, estudiar letras no te enseña a crear. Y aunque estudiaras la carrera en escritura creativa, no garantiza que puedas escribir. Y que puedas escribir no garantiza que puedas enseñarle a otros compartir lo que tú has aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que yo no me aventaría a dar por ejemplo, un curso de etología felina, a pesar de que he leído mucho de eso y más o menos me salieron mis gatos, pero yo diría, no, pues mejor ve con un veterinario, ¿no? Pero sí, aunque no estudié creación literaria formalmente, sí puedo darte un taller de creación, ¿no? Vamos a enseñar, ahorita estoy dando uno de creación de personajes, por ejemplo, ¿no? Creo que tengo las credenciales, aunque no tenga los estudios. Y supongo que habrá gente que diga, no, yo prefiero a alguien que tenga doctorado en creación. Pues que vaya y busque a alguien que tenga doctorado y que le dé el taller. O sea, creo que podemos coexistir sin pelearnos, ¿no? Sí. Pero sobre todo, creo que en un país como México, donde no se vive realmente de escribir, no podemos juzgar o exigir una profesionalización
como la que tienen en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, para bien y para mal, porque creo que a cambio de esa falta de, no sé, de que puedas vivir de tus regalías, tienes la ventaja de que puedes escribir con toda libertad lo que tú quieras, sin tener que preocuparte de, ay, pero no, o sea, están en unos niveles de repente de, es que soy hombre, ¿cómo voy a escribir un personaje femenino? Pues de eso se trata también la creación, ¿no? De investigar, imaginar, extrapolar. Pero bueno, entonces creo que yo lo que le diría a la gente que quiere tomar clases sobre todo de creación, es nada más que busquen un ambiente que sea propicio para la creación, o sea, que no sea hostil, porque luego hay unos talleristas o unos grupos muy violentos, y que pues comparen precios también, ¿no? Por ejemplo, la UNAM tiene unos talleres donde la UNAM le paga a los profesores de una forma digna y la UNAM absorbe los costos y a los estudiantes les cobra de una forma accesible, ¿no? Porque luego te encuentras talleres donde te quieren cobrar 10,000 pesos por 2 días de taller, y te vamos a publicar tu libro y a presentarlo en Bellas Artes. Híjole, esas son paparruchas. Sí. Pues y bueno, en tu experiencia como docente de creación literaria, ¿cuál crees que es la principal carencia o problema en el que se enfrenta un escritor novel que quiere aprender a escribir literatura? Ay, yo creo que precisamente a la enorme cantidad de fraudes que te puedes topar. Híjole, o sea, estoy segura de que hay muchísimos buenos talleristas y con muy buenas intenciones, pero al mismo tiempo te encuentras con un montón de gente que nomás quiere hacer el negocio. Y últimamente, por ejemplo, a mí me llegan un montón de anuncios en Facebook de editoriales de autopublicación, pero que ves lo que cobran y dices, no, esto es absurdo. Pero si uno no sabe, o sea, si nunca has ido a una imprenta a preguntar en cuánto sale imprimir 20 ejemplares de tu tesis, no sé, o algo así, pues te puede parecer que está muy bien o te venden ideas que suenan maravillosas, ¿no? Creo que ese es el mayor problema porque mucha gente cae en estafas y cuando se da cuenta le nace un rencor hacia todo el ecosistema literario y creo que eso es muy triste, ¿no? Otra cosa es encontrarte con ambientes agresivos, ¿no? Gente que dice, es que escritor Borges, ¿tú quién te crees que eres para escribir algo? Pues me creo que tengo una historia que quiero contar y mi pecho no es bodega, ¿no? Y la voy a sacar. Ya si es buena o no, pues ya que lo digan los lectores, no. O a veces uno escribe para sí mismo, ni siquiera para otros. Entonces, encontrarte con ese ambiente agresivo es de las cosas más difíciles y que dices, bueno, pero entonces, ¿dónde? ¿No? ¿Cómo le hago para...? O cómo distinguirlas, ¿no? Ay, ¿Cómo, por ejemplo, cómo aconsejarías para distinguir ese tipo de situaciones, sí. talleres Yo diría que pidan informes en 2, 3 lados, comparando. Y si alguien los quiere urgir a pagar de inmediato, así de, pero ya porque me quedan 2 lugares y si no pagas hoy ya no tienes cupo, ahí no es, ¿no? Que te resuelvan tus dudas, que te den chance o sea, que les puedas decir, es que estoy buscando un taller. Es como si estuvieras buscando tu dentista, ¿no? A lo mejor no le dices al dentista, voy a ir con otro, pero sí vas con otro, ¿no? Para ver dónde te sientes más cómodo. Entonces, creo que, y si te ofrecen algo que suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea, ¿no? o sea, que no sea... Que no sea cierto, sí, que es un concurso donde tienes que pagar por entrar. Aguas ahí.
por procesos editoriales, dicen, Ajá. ¿no? Es un concurso donde publicamos al ganador y a todas las menciones y te vendemos los ejemplares para que tú se los vendas a tu familia. Ahí hay fraude, o por Sí. lo menos no es lo más adecuado, ¿no? Ujú. Ahora, yo creo que con las redes tenemos también ese chance de que sigues autores que te gusta lo que escriben, puedes luego preguntarles, oye, ¿tú no das un taller? O me recomiendas a alguien que dé taller, y yo creo que esa es una buena manera de irlo logrando. Y hay otra que a mí me gusta mucho y es la autogestión. Si a ti te gusta escribir y a mí me gusta escribir y somos amigos y vamos a la misma escuela, ¿por qué no nos quedamos los jueves una horita más y yo leo tus textos y tú los míos? Y de repente cuando te das cuenta ya somos 8 personas que nos reunimos y que a lo mejor llega el momento en el que digas, híjole, esto está muy complejo y mis cuates ya no me pueden ayudar, ahora sí voy a buscar un editor, un tallerista, algo, pero mientras ya hiciste hábito, ya perdiste el miedo de enseñarle a otros. La autogestión es maravillosa. Sí, de hecho, nuestro taller que damos en línea está inspirado en el manual que tienen para... Pues ahí viene esa parte, ¿no? Sí. De que cualquiera puede gestionar, y yo pues tomé ese consejo, empecé ese taller así. Primero fue en persona con los amigos. Ajá. Y después lo pasé en línea con esto del... Pues sí, ya todo se pasó en internet. Uh-huh. Y fue, sí, esa es una... que se olvida, ¿no? Como que se olvida esa opción. Sí, que es muy buena porque vas construyendo comunidad. Uh-huh, Y eso se va... Fíjate, lo de construir comunidad nos ayuda a desarrollar un hábito, a no sentirnos aislados, porque la escritura sí es un ejercicio muy solitario. Si tú estás solito escribiendo en tu casa y no tienes nadie que también lea para platicar de eso, te puedes sentir de veras muy aislado y acaba uno uniéndose a un grupo de Facebook de ternurines o de fútbol o algo, porque necesitas una red social. Pero si tu red social es de gente que le gusta leer también o que también escribe, pues eso va animándote a continuar con ese hábito de la escritura, a leer más cosas, se recomiendan unos a otros. Si tú, por ejemplo, al hacer un club de lectura o un taller, tomas sobre tus hombros toda la parte administrativa, pues yo creo que no está mal que mínimo digas, oigan, las galletas de esta semana son 50 pesos, nos toca de a 10 cada uno. Y está bien, ¿no? O incluso si le dedicas tu tiempo, pues cobrar por ello, ¿no? No me parece que eso esté mal. Y una cosa también bien importante, yo creo que todos somos adictos a las historias. Uh-huh. Sabemos de algún modo empírico disfrutarlas, entonces a veces solo nos falta algo de sistematización para poder tallerear. O sea, a lo que voy con esto es que no necesitas una credencial que diga, este es escritor, por lo tanto tiene derecho a opinar sobre los textos. Soy lector, también tengo derecho a opinar y puedo hacerlo y decirte, mira, no sé por qué, cuando uno empieza, ¿no? Pero no me cayó bien tu personaje. Ya conforme vas leyendo manuales, viendo videos, tomando cursos, dices, aquel cuento no me gustaba porque el personaje no era coherente. Pero tú ya algo sentías que no estaba bien, ¿no? Sí. Yo creo que para dar talleres o para opinar sobre textos, no necesitas tener un título. Ay, sí. Y pues yo lo relacionaba yo también un poco con este problema que yo creo que sí pasa un montón, que nos pasa un montón del síndrome de impostor que varios escritores sufrimos. Entonces, ¿cómo aconsejas lidiar con esta situación? Ay, bueno, lo primero es reconocer que no se quita. Que es algo con lo que vas a estar lidiando toda la vida. Okay. Y que tienes que estar sensible a cuando empieza a ver como las red flags, ¿no? Y decir, chin. A mí me pasa mucho y de repente es Alberto quien me dice,
oye, pero tú lo escribiste, es tu libro, cacaréalo, o sea, por lo menos di que lo escribiste. Ay, es que me da pena, no, es que ni que fuera yo Elena Garro, no, cosas así. Entonces, primero, entender de dónde viene, que nos exigimos muchísimo, ¿no? Dos, que solemos hacer una trampa muy fea, que es comparar las fortalezas de otro con nuestras debilidades. Nunca, nunca vamos a salir ganando si lo que hacemos es decir, ay, es que yo tengo mala ortografía y en cambio ella hace historias tan maravillosas. ¿Cómo sabes que la otra persona no tiene mala ortografía? ¿No? Por ejemplo. Entonces es, bueno, tengo mala ortografía, pero sé usar un diccionario. Y soy persistente y trato de acabar mis historias y le pido a alguien que me lea cuando tengo dudas con alguna palabra. O sea, ¿por qué solo ver tu lado malo, no? Y lo otro, si sientes que ya todo está dicho y que ¿quién me creo yo para estar contando historias y ya están otros autores? Decirte, ¿quién me creo yo? Pues una persona única e irrepetible que tiene algo que contar. Y a lo mejor, un ejemplo que nos gusta mucho Alberto y a mí, a lo mejor Romeo y Julieta ya está tan bien contada por Shakespeare que nadie podría hacerlo mejor, pero Shakespeare no conoció la zozobra de mandar un mensaje por WhatsApp y que aparezcan las 2 palomitas azules y que la otra persona no te conteste. Nada más por eso vale la pena que tú escribas tu historia de desamor, porque la sociedad sigue cambiando, el lenguaje sigue cambiando y lo que nosotros estamos viviendo pues va a tener sus propios lectores, ¿no? Claro, sí, es otra humanidad, como sea, ¿no? Entonces, reconocer que tienes tu síndrome del impostor, de la impostora, de la impostura, y decir, bueno, sí, me cuesta trabajo, pero no me voy a dejar y voy a tratar de seguir. Sí, ¿no? Y bueno, en esta situación de promoción cultural, ¿cuál sería tu mejor experiencia respecto a esto? Los videos de YouTube, dar conferencias. Yo creo que los videos de YouTube, pero fíjate que en particular los que estuvimos haciendo durante el encierro pandémico, que fue una cosa no planeada, fue así de, pues, o sea, un día fui a la oficina, un viernes, luego el siguiente domingo fue la marcha del 8 de marzo, y entonces me insolé y el lunes no fui a trabajar. Y el martes, cuando ya iba a ir a trabajar, mi jefe mandó un mensaje de no vengas porque ya vamos a estar unas semanas encerrados, ¿no? Dije, órale. Y de repente, yo sabía que tenía chamba porque me seguían depositando cada mes, pero nadie mandaba un mail. O sea, estuvo bien feo y creo que para otra gente estuvo todavía peor porque te dejaban de pagar o redujeron sueldos, ¿no? Y entonces Alberto y yo, con todo el día libre, bueno, no libre, pero sí libre porque yo no tenía ganas de escribir, no podía concentrarme, me ponía a ver videos de YouTube de estos de compré en AliExpress 800 cosas, les voy a enseñar qué me llegó. O sea, no podía concentrarme en nada, nada más veía así tonterías. Y como a las 3 semanas dijimos, ¿y si nos ponemos a hacer una lectura diaria? Y entonces eso a nosotros nos benefició muchísimo porque ya teníamos un objetivo para el día, ¿no? Ya no sabíamos qué estaba pasando en el mundo, solo había 2 cosas que decíamos, hoy es lunes o es viernes, y qué hora es, y era 1, que hacíamos las lecturas a las 5 de la tarde, y 2, que veíamos a Gatell a las 8 de la noche dando su informe, ¿no? Pero es que creo que fueron tiempos muy inciertos y muy difíciles, y de hacerlo diario empezó a juntarse mucha gente que nos veía leer en vivo,
y hacían comentarios y decían, ay, estoy esperando que sean las 5 para ver qué van a leer hoy. Y como que se formó una comunidad muy bonita y nos decían, ¿y dónde consigo el libro? Y todo eso, que no nos lo esperábamos y fue muy, muy bonito, como que en medio del aislamiento, sentir que sí estabas compartiendo con otra gente y que a veces está muy como sobrevaluado lo económico y dices, pues no gano nada con esto, pero gano mucho, ¿no? Okay, Fue lo sí. más bonito. Ok, qué bueno, qué bueno. Y bueno, hablando de revistas electrónicas, ¿qué opinas de ellas? O sea, ahorita yo veo que hay un montón, que hay varias nuevas. No sé si leíste nuestra revista, yo espero que sí. Sí. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de nuestra revista y qué opinas en general de las revistas electrónicas? Ay, a mí me encantan. Yo creo, como verán, creo mucho en la horizontalidad de las artes, ¿no? Que no debe ser que solo quien tiene lana pueda emprender un proyecto creativo. Y una de las cosas geniales que nos ha dado, o sea, nos ha dado cosas horribles Internet, Sí. pero de las cosas bien chidas que nos ha dado es la posibilidad de hacer tu revista sin tener que endeudarte, comprando papel cuché y pagándole a alguien por distribuir. Ha permitido que se hagan proyectos autogestivos, otra vez, de las cosas que a mí me gustan mucho, muy horizontales porque suelen ser grupos de amigos que dicen, pues vamos, o a veces son 2 personas que hacen entre 2, o a veces una, todo un trabajal, ¿no? Y por ejemplo, lo que hacen ustedes, a mí me encantó eso de, aquí está el QR para que vayas y escuches el cuento narrado por su autor. O sea, en lugar de ver como una limitación el hecho de que no está en papel, ver, ¿y qué nos da? ¿Qué posibilidades que no da el papel? Y es muy padre que puedan jugar con los formatos y tener eso. Creo que el reto de una revista electrónica, que es el reto de una revista de papel también, sin la presión económica, es la permanencia, ¿no? Porque es cansado, es difícil, implica, uno cree que es nada más siéntate, planea los temas, repártelos, ya está, ¿no? Y cuando piensas, pero estamos en febrero y hay que hacer la planeación del de junio y la revisión del de marzo, y no hay un descanso jamás, ¿no? Y mucha gente dice, ay, bueno, ya llevamos 3 números, vamos a darnos una pequeña vacación, y nunca regresan, ¿no? Entonces creo que ese es el gran reto, uno. Y el otro, como es entre amigos, a veces dice uno, ay, pues está re feo tu texto, pero eres mi mejor amigo, así que te lo voy a publicar, porque si no te enojas, ¿no? Cuesta trabajo, ¿no? Sí. Pero pues hay que intentarlo. Y yo creo que está muy bien que haya estas revistas, porque aprendes mucho de tallereo, de expandir tus horizontes, de interactuar con otros, compartir lo que a ti te gusta, ¿no? Soy fan. Gracias, gracias. Y pues acabas de estrenarse el podcast El Corazón de la Vía Láctea. Yo escuché el primer episodio. ¿Nos puedes adelantar algo más? Algo que nos cuentes. Te voy a contar que originalmente me contactó la editorial, que es lo que leo, parte de Santillana, y su plan era poner el podcast en la plataforma que tiene Santillana para escuelas, que les cobran a las escuelas y les dan un montón de material adicional para acompañar a los maestros durante el año escolar, ¿no? Me dijeron, es para secundaria, nos gustaría algo que tuviera que ver con ciencia ficción, pero otras cosas que ven es, por ejemplo, clásicos de la literatura, bla, bla, bla. Y a mí se me ocurrió esto de, ¿qué tal una cosa como de Julio Verne, pero en el futuro, en código de ciencia ficción, ¿no? Y a la editora le gustó la idea, y entonces, si quieren saber más o menos qué va a pasar, pueden leerse Los hijos del Capitán Grant,
porque es la novela de Julio Verne que agarré como modelo, muy libremente, pero para hacer esta historia del corazón de la Vía Láctea. Y bueno, yo cuando me dijeron pero tiene que ser un podcast de ficción. Y yo, ay, güey, ¿qué es un podcast de ficción, no? O sea, yo hablando, dos personas platicando, un narrador, y me dijeron, mete personajes. Y yo, es una radionovela, porque yo soy viejita. Y me dicen, no es radionovela porque no va a ir en radio. Bueno, una audioficción, ¿no? Y pues van a ser 10 capítulos. Yo me divertí un montón escribiéndola. Y cuando me dijeron que si quería ser el personaje de la narradora, dije, ay, pues claro que sí quiero, ¿no? Entonces, la voz que aparece de repente como en los cómics, esta apoyatura de... Entonces la nave se lanzó al espacio. Esa soy yo. Sí. Nada más que no me dejaron hablar así como yo quería. Y pues nada, yo pensé que iban a soltar los 10 episodios juntos. Ya después me dijeron que también iban a ponerlo en Spotify. Y hasta que salió el primero me enteré que van a soltar uno cada lunes, ¿no? Y dije, ay, pues está... Pues eso se llama radionovela. Sí. Que no me digan que no. Pero pues, ahí, a la hora de crear el mundo, Alberto me ayudó muchísimo. Estuvimos trabajando, creando lo que fuera verosímil, que esté basado un poco en lo que científicamente hay acerca de cómo podría ser la terraformación o la creación de gravedad artificial, todas esas cosas. Ahí me tienes leyendo, por ejemplo, Arthur C. Clarke, para tratar de que fuera lo más, como para darle a los maestros, para este lado que va para escuelas también, que pudieran decirle a sus alumnos, pues, ¿qué creen? Que Júpiter sí existe y es un planeta. ¿Qué creen? Que la Tierra no es plana, niños, ¿no? Y pues en eso fue un trabajal, porque empecé a escribirlo en enero. Y estuvimos grabando ahora en junio y todavía un cachito en julio, así de que, oye, ya lo vamos a lanzar, pero queremos regrabar tu voz para el capítulo 6. Y yo decía, oh no. Pero pues es mi primera experiencia haciendo una cosa así. Sí, está muy chido. Yo lo estuve escuchando, lo aventé 2 veces. No, tengo una cosa, te iba a preguntar. Aunque pase en el espacio, veo que hace referencia a México. ¿Crees que es importante hacer referencia a nuestro país o a nuestra región cultural? Pues mira, no me lo pidieron, pero para mí sí era importante. Yo creo que la representación importa, que uno sepa, como que vemos las películas y siempre el fin del mundo es en Nueva York, como si el resto del mundo no importara, ¿no? Llegan los extraterrestres y si no es en Nueva York, es en Tokio, pero ¿qué? ¿El resto del mundo no merecemos que nos destruyan? ¿No somos importantes? Y creo que nos va generando una sensación de inferioridad muy sutil, porque nunca lo hablamos, no lo vemos. Pero, por ejemplo, un día estaba platicando con un amigo argentino y decía, es que México es una potencia. Y yo me reí. Y se me quedó viendo y me dice, Raquel, o sea, en América Latina, México es una potencia y un ejemplo a seguir. Y en Argentina los muchachos dicen chale porque quieren ser como los mexicanos. Y yo decía, y uno no se lo puede creer. ¿Cómo? Es parte de nuestro síndrome del impostor. No podemos creer que nuestro país sea un ejemplo a seguir para otros. Digo, hay cosas que no son ejemplo a seguir, pero entonces sí me importa mucho, si es posible. Dije, pues si es una historia de ciencia ficción que ocurre en una luna de Júpiter, pero ¿de dónde llegaron? De la Tierra. ¿Por qué no va a haber personajes que hayan llegado de México?
Pues oye, ¿no? Y hasta antes di que no los puse a comer en frijoladas. Sí, pues sí, a mí me gustó mucho porque nuestra línea editorial tiene que ver con esa situación Ujú. de lo mexicano en términos culturales, no tanto como nacionalismo. No, Y sí, ¿no? Que creo que lo que decimos, creo que sí es importante, pues dar representación, ¿no? sí, pues de aquí somos. O sea, a veces cuando veo, por ejemplo, en Netflix, estas series de coreanas Ujú. que retoman su mitología ancestral de los, ¿qué te gusta? Lo de los zorros de 9 colas, los espíritus. Y dices, ¿y por qué no hay una de nahuales? ¿Por qué nos da risa cuando pensamos en eso? ¿Por qué lo asumimos como inferior? Yo creo que si te topas de repente al charro negro Ujú. en medio de la noche, sí te pega un susto. ¿Por qué decimos, no? O lo de la ciencia ficción que decimos. Y llega una nave a México y se bajan en una taquería y se enferman de la panza y así los vencemos. Ja, ja, ja. Como que no nos tomamos en serio Ujú. lo que podría haber, ¿no? No, mejor imagínate que llega la nave y que llega en medio de la Costa Brava y sale la gente con sus machetes, ¿no? Hay otras cosas que están pasando en nuestro país que podrían, pues, también dar miedo. Sí, sí, Los sí. narcos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, Ajá. sí. Sí. No, pues sí. Pues pues ya se me acabaron mis preguntas, Raquel. Muchas gracias. No sé si quieras agregar algo más, algo que nos quieras comentar, consejos. Y bueno, soy bien platicona, ya lo habrás notado. Qué barbaridad conmigo. Pero decirles que, fíjate, de lo que me preguntabas hace rato para los que van empezando a escribir y de los problemas, creo que uno de los mayores problemas que tenemos y que nadie nos dice es que nunca queda el texto en el papel como lo imaginaste en la cabeza. Por el simple hecho de que nosotros pensamos como 300,000 palabras por segundo, bueno, no sé cuántas. Sí lo leí hace poquito cuántas palabras pensamos por segundo, pero no me acuerdo. Y son muchísimas más de las que podemos escribir, eso seguro. Y por otra parte, pensamos como, multisensorial. De repente te acuerdas de un momento de tu infancia y dices, claro, ese dulce que olía de esta manera y la canción que me gustaba oír y la sensación de que me quedaba grande la silla y podía mover los pies y no tocar. Todo eso, convertirlo en palabras escritas, implica que elijas un orden, ¿no? Dices, bueno, primero voy a hablar de lo visual, luego de lo auditivo, luego de lo táctil. Y ya con eso, la experiencia es distinta a como la tuviste en tu cabeza. El problema es que muchas veces decimos, híjole, el texto no quedó como yo quería, quiere decir que no tengo talento, no sirvo para esto. Y no, más bien es que pues hay que seguir practicando, hay que entender que ni a Borges, estoy segura, le quedaban los textos a la primera, que implican mucha corrección, mucha práctica, y que no es una cuestión de talento, sino de perseverancia, ¿no? Entonces, si una escena no quedó como querías, por una parte asume que nunca va a quedar como querías, pero que uses tus herramientas para que quede lo mejor posible con lo que tú tienes ahorita. A lo mejor después lo reescribes 10 años después y dices, ay, mira, me quedó mucho mejor. Todavía no como lo imaginaba, pero ya mucho mejor. Pero que no lo dejen. Ese sería mi consejo. Muchas gracias. Te iba a preguntar algo más. Aparte del proyecto del Corazón de la Vía Láctea, ¿hay algo más? ¿Algún nuevo proyecto novela o cuento que vayas a sacar próximamente? Pues mira, acaba de salir este libro de playlist, que es de cuentos, que lo sacó justo una editorial argentina. Son cuentos relacionados con música. Salió en diciembre del año pasado, pero apenas está llegando aquí a librerías en México. Está lo del Corazón de la Vía Láctea y estoy empezando a escribir cuentos otra vez. Entonces, todavía no junto suficientes como para decir es un volumen,
Yo creo que me voy a tardar un ratito, pero en eso estoy. Y con Alberto queremos escribir el tomo 2 del Club de las Niñas Fantasmas. Entonces, pues, trabajo no nos falta, tiempo y disciplina. Pero ahí vamos. Va que va. Pues muchas gracias, Raquel, por esta entrevista. Pues sí, vamos a despedirnos de las personas que nos siguen ahí en internet. Ay, pues muchísimas gracias a ti, a Delfos y todo lo mejor, que sigan adelante porque es un proyecto bien bonito y pues aquí andamos. Muchas gracias.